nombre es Bexabe García Moreno y en el día de hoy les hablaré sobre la Segunda Guerra Mundial y la reestructuración del orden económico. Antes de comenzar, es importante destacar qué fue la Segunda Guerra Mundial, tener un poco de contexto histórico de lo que pasó en ella. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más trascendentales y devastadores de la historia de la humanidad. Según Comín en su libro expresa que fue con diferencia la más masiva y destructiva de todas las guerras. Esta tuvo lugar entre 1939 y 1945, involucrando a casi todas las naciones del mundo. Grandes pérdidas humanas y materiales fueron una de las características de esta Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente se calcula entre 57 millones de muertos. Inició el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania nazi, que fue el régimen alemán que estuvo en el poder entre 1933 y 1945, bajo el liderazgo del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y su líder supremo Adolf Hitler, que lo podemos observar allí. Los enfrentamientos fueron entre las potencias del eje, lideradas por Alemania nazi, Italia fascista, Imperio japonés, y los aliados, que estaba conformado por el Imperio británico, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. En esta guerra también se caracteriza por tener las políticas totalitarias y dictatoriales, así como ideologías racistas y ultranacionalistas. Esta Segunda Guerra Mundial se dio a consecuencias de muchos acontecimientos que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial y por expansión territorial, ideologías totalitarias, deseos de venganza y ambiciones imperiales. Las motivaciones detrás de este conflicto eran diversas. Ya mencionamos que tienen que ver con las condiciones que vienen desde la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, se puede mencionar el Tratado de Versalles. Tras la Primera Guerra Mundial jugó un papel crucial, ya que contribuyó al ascenso del nazismo y Adolf Hitler al poder, o sea, hizo que Adolf Hitler tuviera mayor rango en el poder en esa época. Es importante destacar que Estados Unidos se negó a firmar este tratado, por considerar que sus duras condiciones tendrían consecuencias negativas con el tiempo. En segundo lugar, se puede mencionar el surgimiento del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Estos movimientos nacionalistas, liderados por Mussolini y Hitler, respectivamente se levantaron como reacciones a las condiciones impuestas por Versalles o en el Tratado de Versalles. Buscaron restaurar el orgullo nacional a través de la militarización de la sociedad, el totalitarismo, y la expansión territorial. Además, las tensiones entre China y Japón, con las ambiciones expansionistas japonesas en Asia Oriental. Esto desempeñó un papel significativo en esta Segunda Guerra Mundial. Todo esto desencadenó lo que conocemos como la invasión de Polonia en 1939, ya mencionadas anteriormente, después de que Hitler estableciera un pacto con la Unión Soviética para dividir el territorio polaco. Esto fue la acción que desencadenó o dio la declaración de guerra por parte de las potencias europeas occidentales y que marcó el inicio de este conflicto. La Segunda Guerra Mundial representó una continuación y ampliación de aspectos ya presentes en la Primera Guerra Mundial, ya mencionados. En esta hubo atrocidades imaginables, bombardeos masivos, batallas campales en tierra, mar y aire, y millones de muertos. En esta tablita podemos observar algunos países y la cantidad de muertos que tuvieron cada uno de esos países. Uno de los acontecimientos que se puede destacar de esta guerra fue el Holocausto, que fue entre 1941 y 1945, donde murieron millones de personas por manos de Alemania nazi liderado por Hitler.
Aquí podemos observar una línea de tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde resaltan los aspectos más destacantes de lo que sucedió en cada uno de estos años, de 1939 hasta 1945. El 1 de septiembre, Alemania invadió Polonia, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El 3 de septiembre de 1939, el Reino Unido y Francia declaran la guerra a Alemania. En 1940, el 10 de mayo, Alemania inicia la invasión de Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. El 22 de junio, Francia firma el armisticio con Alemania, dejando a Gran Bretaña con el principal oponente en Europa Occidental. En 1941, el 22 de junio, Alemania inicia la invasión de la Unión Soviética. El 7 de septiembre del mismo año, Japón ataca la base naval de Pearl Harbor, llevando a Estados Unidos a unirse a la guerra. En 1942, entre el 4 y 7 de junio, se dieron las batallas de Midway, una victoria clave para Estados Unidos en el Pacífico, y el 23 de agosto, Alemania inicia la ofensiva en Stalingrado, un punto de inflexión en la guerra en la frente oriental. En 1942, el 2 de febrero, las fuerzas alemanas de Stalingrado se rinden, marcando una importante derrota para Alemania. El 10 de julio, aliados desembarcan en Sicilia, Italia. En 1944, el 6 de julio, desembarcó de Normandía la invasión aliada en la costa de Normandía, Francia. El 25 de agosto, París es liberada por las tropas aliadas. Y en 1945, el 7 de mayo, Alemania se rinde incondicionalmente, poniendo fin de la guerra en Europa. Y el 6 y 9 de agosto, Estados Unidos lanza bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Japón se rinde, poniendo a fin la Segunda Guerra Mundial el 2 de septiembre. Continuando, ya teniendo un poco de contexto histórico de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, se destacan algunos personajes, que están Adolfo Hitler, el líder del partido nazi en Alemania. Fue el principal investigador de la guerra y responsable de la persecución y exterminó a millones de personas durante el Holocausto, ya mencionado anteriormente. Winston Churchill, ministro del Reino Unido, lideró a su país durante la resistencia contra la Alemania nazi y se convirtió en un símbolo de lucha por la libertad y la democracia. Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, jugó un papel crucial en la movilización de recursos y apoyo para los aliados y contribuyó a la planificación y coordinación de las operaciones militares. También se encuentra Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, desempeñó un papel fundamental en la resistencia soviética contra la invasión alemana, liderando a su país hacia la victoria en la batalla de Stalingrado y la posterior ofensiva en Europa Oriental. Hideki Tojo, primer ministro de Japón durante gran parte de la guerra, lideró la expansión militar japonesa en Asia y el Pacífico, lo que llevó al ataque a Pearl Harbor y la entrada de los Estados Unidos en la guerra, como lo vimos en la línea del tiempo. DeWitt, general y comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, lideró la invasión de Normandía, conocida como el Día D, y la supervisó la liberación de Europa Occidental en la ocupación nazi. Ahora entremos en contexto de lo que fue la economía en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a clasificarla en un antes, durante y después de la guerra. A nivel de la economía, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el panorama económico mundial se caracterizaba por las secuelas de la Gran Depresión de los años 30, que había sumido a muchas naciones en pobreza y el desempleo masivo. La economía global estaba marcada por el proteccionismo, el nacionalismo y la competencia por recursos naturales y mercados. En esa época, Europa importaba más de lo que exportaba. Durante la Segunda Guerra Mundial, la economía experimentó una transformación radical. La producción industrial se orientó hacia la fabricación de armamentos y material bélico, lo que generó un auge económico en muchos países que estaban en este conflicto. La movilización de estos recursos dio ocupación laboral a muchas personas, bajando la tasa de desempleo. Sin embargo, todos los daños, tanto como el costo humano y material de la guerra, fue inmenso,
con las pérdidas de vidas, infraestructuras destruidas y economías devastadas durante esta guerra. Aquí, según Comin, el informe del bombardeo estratégico de Alemania posteriormente a la guerra reveló que solo el 10% de las instalaciones industriales había sido completamente destruidas, mientras que más del 40% de las viviendas civiles habían sido derribadas. En julio de 1943, alrededor de 900 toneladas de bombas fueron arrojadas sobre Hamburgo. Ahí se puede observar un análisis de lo que fue una parte de las destrucciones que hubo en esta guerra. Por otro lado, los costes económicos de la guerra se han calculado en más de $1 billón de gastos directos militares, aunque esa cifra se considera conservadora por muchos autores. También se destaca el daño de la propiedad, porque fueron considerables, fueron mucho más que en la Primera Guerra Mundial, principalmente debido a los bombardeos aéreos, que en esta guerra fue algo clave y crucial para los bombardeos y la destrucción de las infraestructuras. Asimismo, se dice que los ferrocarriles, puertos y muelles fueron blancos prioritarios para estos bombardeos. Pasamos a un después. Aún después de la economía, después de la Guerra Mundial. Al concluir la guerra, la situación económica en Europa era sumamente desoladora y crítica. La producción industrial y agrícola en 1945 apenas alcanzaba la mitad e incluso menos de lo que había sido en un principio antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1938. Junto a los estragos en la propiedad de las pérdidas humanas, millones de personas habían sido desplazadas y separadas de sus hogares y seres queridos, donde pasaban hambre, frío, no había suministros, no había alimentación. Por lo que fue necesario buscar una solución. Y ahí es donde llega la reconstrucción y recuperación a través del Plan Marshall, que fue implementado por Estados Unidos para ayudar a la reconstrucción de Europa. Fue un factor clave para la rehabilitación económica de la región. En esta consistió en la entrega de ayuda financiera, materias primas, alimentos y maquinaria para ayudar a la reconstrucción de todas estas infraestructuras y la economía de Europa Occidental. Este plan fue implementado entre 1948 y 1952 y tuvo un impacto significativo en la recuperación de esta región. Asimismo, se destaca que luego de a medida de que pasaba el tiempo, que se fue reconstruyendo más y más la economía, se establecieron nuevas instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Otro punto importante de destacar fue el periodo de posguerra y la Guerra Fría, donde hubo un surgimiento de un nuevo orden económico internacional, que se basaba en el libre comercio y la cooperación económica. Para finalizar, se puede decir que esto y muchísimos aspectos más marcaron lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, destacando su profundo y duradero en el mundo en términos políticos, sociales, económicos y culturales. Esta guerra marcó un antes y un después de lo que fue la economía en el mundo, tanto como la primera y la segunda, dejando o transformando el equilibrio económico del poder global y redefiniendo las relaciones internacionales y dejando el legado de la destrucción y recuperación de todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Aquí podemos observar un gráfico de lo que fue la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial.
los números de los índices del Producto Nacional por persona en precios constantes, la renta nacional, índice de producción industrial global, comercio exterior, importaciones más exportaciones, donde podemos ver el alza de todas estas economías gracias a todas las implementaciones que mencionamos anteriormente. Muchas gracias por su atención.